police! Get down on your feet! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully. What's going on? I'm going to start off with asking you. Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends, then. Is she dead, then? Why would you ask her? So do you think it would be okay if we speak about it? I haven't done anything. You're a good dad, a great dad. He hasn't been found guilty. He's been accused. What have you done? Banged by a girl, you sausage. You're not getting it. What am I not getting? Dad, you're not reading what they're doing. It's a call to action by the manosphere. 80% of women are attracted to 20% of men. You must trick them because you'll never get them in a normal way. We've done nothing wrong, have we? Hey! Look at me now! It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. Y para charlar de todo lo que rodea a esta serie, es un gusto, siempre es un gusto charlar con él, uno aprende. Jorge Bafico, psicólogo, escritor. ¿Cómo anda, Jorge? Un gustazo andarte por acá. Gracias por la invitación. Bueno, esta es La excusa, adolescencia. Esta serie de Netflix que está generando un revuelo bárbaro. 4 capítulos, si ustedes no la vieron, se los resumo de manera rápida. Un joven de 13 años que es acusado de matar a una compañera de clase. Allí empieza una investigación, pero a partir de esto están sobre la mesa, Jorge, un montón de elementos. Desde métodos de crianza, masculinidad, el rol de los centros educativos, de los docentes, de los psicólogos, de la policía también. ¿Qué te generó? Son 4 capítulos, yo te decía recién, son los 4 importantes, ¿no? Y que incluso hasta si el chiquilín es culpable o no, es lo de menos a esta altura, no vamos a spoilear nada, pero eso créanme que va por otro lado. Hay 2 capítulos, el segundo y el tercero, que a mí me dejaron los pelos de punta, pero ¿cómo la analizás? ¿Qué entendés de esta serie? Bueno, a mí me pasó lo mismo que a vos. El segundo sobre todo y el tercer capítulo me pegaron en el cuerpo, que no es común que algo te afecte de esa manera, ¿no? Es una serie que yo en principio empecé a escuchar por los pacientes, no la iba a ver, te soy sincero, no la iba a ver al principio. Y después, bueno, cuando me plantearon la posibilidad de pensarla acá, me pareció interesante el desafío y la vi. Y no me arrepiento porque está muy bien. Y sobre todo, muestran un nivel de violencia que no solamente tiene que ver con la violencia física, sino la violencia en todas sus formas. En el primer capítulo es la policía y su forma violenta de entrar a una casa, ¿no? Para buscar a un adolescente. El segundo capítulo es la violencia en la institución, en las instituciones, que para mí es el capítulo más duro de todos. El tercer capítulo es la violencia psicológica, la violencia en la entrevista, que lo podemos hablar si querés después. Y el cuarto capítulo es en qué cuestión queda una familia rota, claro, y lo que genera violencia también. Entonces me pareció, por muchísimas aristas, una serie fantástica hasta que se tendría que ver en los colegios y poder conversar de eso, porque hay mucho que se puede aprender. Bueno, en ese segundo capítulo es en el centro educativo, yo te lo comentaba, me da la sensación que te refleja muy bien que a veces mismos los centros como los docentes no saben cómo encarar, cómo abordar determinadas situaciones de violencia como esta, ¿no? Lo que se ve, a mí me preocupó porque la vi uno de mis hijos y me dijo, papá, mira que no es tan diferente acá esto, ¿eh? ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora tiene, el que me dijo eso tiene 23, pero me lo planteaba ya, es estudiante de facultad, pero me lo planteó en su momento como estudiante de un colegio. Claro. Ahí se ve algo que es bien interesante, que es, hay un psicoanalista contemporáneo, quizás el más importante del mundo, que se llama Jacques Alain Miller, que dice que
hay una mutación del orden simbólico, hay una cuestión que ha cambiado en este tiempo que tiene que ver con 3 indicadores. Y me parece que la serie lo muestra, por eso es tan potente lo que muestra. La declinación del patriarcado es clarísimo que aparece en esta serie. La ausencia de una tradición que nos enmarque, que es lo que le pasa a estos chicos que no saben para dónde van, ¿no? Donde todo es gracioso, donde va un policía, a ver, ya ver un policía te tiene que atemorizar. Sin embargo, ahí nadie se atemoriza, nadie le importa, le toman el pelo, ¿no? Lo que es el tema de los docentes que no tienen ganas de trabajar, por lo menos lo que muestra la serie, ¿no? Docentes que llegan tarde, que no se implican, que empiezan a pelearse con los estudiantes como que fueran pares. Entonces, la ausencia de tradición y la falta de respeto, es lo último que dice Miller, son 3 elementos que aparecen muy claramente en esta época y en la serie lo deja muy claro. Lo que está presente es la masculinidad también y los métodos de crianza, y está la relación hijo acusado con su padre y a su vez la crianza que pudo tener ese padre, con el abuelo del chiquilín. ¿Qué te dejó eso, por ejemplo? Bueno, la serie muestra la época. O sea, hay obras contemporáneas como la ganadora del Oscar, Anora, Sí. o esta serie Adolescencia, que muestran los indicadores de esta época. ¿Cuáles son? En el caso de Adolescencia, me parece que muestran una grieta inmensa entre las generaciones, que antes no pasaba porque había una tradición que de alguna manera nos contenía. Por ejemplo, la religión. Claro. Por ejemplo, o el modelo de familia. Hoy es otra cosa. Y es tan notable, a mí me parece, hay algo que es brillante, que es cuando el hijo del policía, que es un chico que en realidad lo acosan, lo bulinean, lo maltratan, va y le dice al padre, papá, estás pasando vergüenza acá, no entendés lo que está pasando. No es en el texto de Instagram, la cuestión está en los emojis. Ahí es clave eso, ¿no? Porque Clave. estamos hablando de otro lenguaje que tienen los adolescentes que nosotros los adultos no Eso tenemos es, ni idea. claro. Y de hecho ahí le dice el hijo, ¿no? A su padre, que es el policía que está investigando el caso, le pone el ejemplo hasta de los corazones. Es por acá, Yo, le dice. yo cuando vi eso digo, un corazón rojo no tiene nada que ver con un corazón verde o con un corazón, Un no corazón rojo implica un mensaje que no es el mismo del corazón verde. sé. Y ahí los chiquilines tienen como su propio código también, Bueno, ¿no? y ahí me parece que lo que se muestra en este tiempo es, si bien siempre hubo diferencias entre las generaciones, me parece que ahora es una diferencia demasiado grande. Entonces uno ve que estos adolescentes se manejan en un lenguaje que es paraverbal muchas veces, o sea, donde las palabras no tienen tanta incidencia, sino las imágenes. Es un mundo de imágenes el que estamos viviendo y eso también genera muchas cosas. O sea, la mutación está de lo simbólico, donde lo simbólico no nos enmarca. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo muy complejo, sobre todo para los niños y los adolescentes, ¿no? Ajá. Está presente el bullying, obviamente, ¿no? La aceptación que los adolescentes muchas veces buscan, cuando no la consiguen se pueden llegar a frustrar, las cosas que hacen para lograr esa aprobación a esa edad. ¿Qué te dejó eso, por ejemplo? ¿Cómo se trata? El bullying siempre existió, la violencia siempre existió, la agresividad entre compañeros siempre existió, lo que creo que ahora se ha masificado hasta por las propias redes, pero además me parece que ahora lo que sucede en este tiempo es que hay frases que parece que nos determinan, como a nivel de la clínica parece que ahora son todos depresivos, todos ansiosos, todos bipolares, que en realidad son palabras que son cáscaras vacías, porque yo puedo tener una depresión y vos también, pero somos muy diferentes en nuestra depresión, no somos iguales. Y ahora una especie de igualdad que aparece en una frase en la serie que me parece fantástica, del 80-20, Sí. donde ellos se rigen por esa frase que es absolutamente absurda y loca, que las mujeres se van a fijar en un 20% de los hombres y el 80% queda fuera del grupo. Y esos van a ser perdedores, ya se autodenominan como que quedan fuera del circuito y eso genera una demostración de la virilidad, que es lo que también vemos en este tiempo, una necesidad de demostrar la virilidad violentamente en los hombres. No porque sí hay mayores femicidios que antes. Hay algo en el mundo que ha cambiado, que los hombres han perdido ese lugar que creían que tenían y a veces funcionan violentamente. Podemos después hablar de las características de este chico, porque no es Eso que iba todos... justo, ¿no? Porque, aparte, técnicamente es una actuación de este actor que es Maravilloso, brillante, maravilloso. que bueno, que hace este papel de este chiquilín de 13 años. Y esto que vos decías, yo cuando hablaba del método de crianza, esa violencia, esa masculinidad se puede ver en un chiquilín de 13 años, ¿no? Sí. ¿Qué característica tiene ese personaje? A ver. Hay algo que me parece que es importante. No todo niño bulineado o todo niño que lo acosen o lo maltraten va a ser un asesino. Este niño, porque estamos hablando de 13 años, con cara angelical, es un preadolescente, ni siquiera es un adolescente, mata con furia. Porque hay un video en el primer capítulo que nos deja claro que en realidad no se trata de ver si mató o no mató. O sea, hay un video, como en esta época, donde todo se ve, que dice 7 puñaladas. Para que alguien mate con 7 puñaladas a otra persona es porque hay una ferocidad, ¿no?
Si no, no lo haces. Tiene que haber mucho odio, mucha bronca en ese momento. Entonces uno diría, bien, un chico con estas características, hay miles, pero este mató. Otros no matan, otros toman otros caminos. Se angustian, lo hablan, denuncian, sufren, no sé lo que sea, pero no van a matar. Entonces, en eso, sumado al tercer capítulo, donde uno empieza a interactuar con ese chico porque habla con la psicóloga, lo que yo entiendo que pasa, puedo equivocarme, es que hay rasgos perversos en ese adolescente. Hay rasgos perversos porque él, en una entrevista donde él tendría que ser empático con la... No es una psicóloga que es forense, en realidad es un perito, que lo que quiere ver ahí es si él es inimputable o no, o sea, si él en realidad tenía un poco de... sabía lo que estaba haciendo o no, cuando mata a ese es el capítulo que yo decía que me dejó los pelos de punta, Tremendo. que es todo el capítulo el chiquilín con la psicóloga forense, entrevista ¿no? Con todo el diálogos tiempo. que son terribles, ¿no? Y ahí lo que vemos es cómo él, en realidad, primero, no se angustia, no hay angustia por el crimen, no hay angustia por lo que le va a pasar, o sea, por el futuro que ya está arruinado ese chico, sino que hay una necesidad muchas veces de angustiar a la psicóloga, que la psicóloga se angustia. Sí. Tiene que hasta salir a tomar aire, porque este chico la deja entre las cuerdas. Entonces, ahí vemos que esas características que llaman de división subjetiva son características de un perverso. Entonces, si a mí me dicen, por supuesto no se puede hacer un diagnóstico porque tiene 13 años. Sería un trastorno disocial desde el punto de vista psiquiátrico, porque es un individuo que no acepta la frustración, donde pasa la acción rápidamente, donde tiene episodios de violencia. O sea, eso está presente no solamente en el asesinato, sino después en su modalidad de comunicarse con los demás, ¿no? Yo diría que va a ser un perverso, seguramente, porque divide y angustia al otro. Y en la serie se ve notablemente cuando de repente él, después que se enoja, se da cuenta que metió la pata y se sienta como que no pasó nada. O sea, no hay angustia. Eso pasa en la perversión. Ajá. Yo decía recién, esto interpela a todos, ¿no? Bueno, desde los padres, los docentes, los psicólogos, la policía también, ¿no? Porque en algún momento, esto que vos decías en ese primer capítulo, cuando van a buscar al chiquilín, en un allanamiento rompen la puerta, se meten con todo en una casa de familia a buscar a un chiquilín de 13 años. Es como una forma también de interpelar a la seguridad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se trabaja cuando el protagonista es un menor de edad con estas características también? Yo creo que la serie lo que muestra descarnadamente, y por eso nos afecta tanto, y estamos hablando hoy acá de ello, es la violencia sin límites que hay en este tiempo. En todos, en la policía, en los profesores, en los alumnos, en el trato entre ellos. Parece que es todo risa y violencia. O sea, no hay empatía. Vos vas a una clase a decir, una compañera de ustedes fue asesinada, estamos tratando de entender qué pasó, se le ríen en la cara. O sea, es muy fuerte. Yo creo que obviamente es una ficción, si bien está basado en 2 casos reales, no deja de ser una ficción y de alguna forma caricaturiza lo más terrible de nosotros. Pero a mí me parece que es una serie que muestra la pulsión de muerte en su máximo esplendor. O sea, es a lo que podemos llegar. Y eso es lo que nos asusta. A mí el segundo capítulo me dejó doliendo el estómago y me dejó sin aire, porque ahí me identifiqué como padre. Yo en ese colegio estaba viendo a mis hijos de alguna manera. Yo digo, ¿esto es lo que se vive? ¿Esto es lo que está pasando en este tiempo? Y mi hijo me dice, y algo de esto es cierto. Lo cual me dejó mucho más preocupado. Bueno, en ese cuarto capítulo, en el último, se pone el foco en la familia. Sí. ¿No? Una familia que obviamente queda destrozada, porque eran, bueno, 4 integrantes y el varón, el chiquilín este de 13 años, que es el protagonista de esta historia y este asesinato. Obviamente que las familias lo ven de una manera muy particular y genera un impacto enorme. ¿Cómo lo viste eso? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que el cuarto capítulo es el menos violento en el sentido que se puede tratar de poner en palabras lo que pasó. Ajá. Y donde ahí se ve el que hace más síntomas es el padre. Ahí engancho, perdón Jorge, con el primer capítulo cuando el chiquilín cae detenido, que le piden una referencia familiar para que lo acompañe y él elige al padre, que incluso genera en la madre, bueno, ¿por qué te eligió a vos y no me eligió a mí? ¿No? Eso también es un detalle que aparece en el primer padre capítulo. Que se asusta con la sangre y con... Exacto. ¿no? Hay 2 referencias que me parece que son muy interesantes, no sé si fueron pensadas o no, o fueron asesoradas o no, pero hay 2 referencias que tienen que ver con el padre y el hijo. Que es un niño que aparentemente en los deportes no era bueno, y al padre, cuando jugaba al fútbol, le daba un poco de vergüenza. Y cuando se mandaba alguna macana, el padre miraba para otro lado. Claro. Y eso para ese adolescente es insoportable. O sea, la no mirada del padre, el rechazo del padre en la no mirada, le es insoportable. Y no es casual, y esto no es que sea el culpa del padre, ni mucho menos, sino que cada uno hace lo que puede con su historia, no es casual que lo que este chico no soporta es el rechazo del otro. Y el padre se cuestiona eso. Él dice, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros? Porque claro, es la pregunta que uno hace frente a un acontecimiento que no tiene sentido. Proyecta sentido. Dice, bueno, ¿yo qué tuve que ver en esta historia?
cuando el padre dice, a mí me daban con el cinturón. Eso es brutal, porque dice, a mí me criaban con el cinto, Otra pegándome, época. y yo en teoría salí bien. Claro. Y yo que lo crié de otra manera, supuestamente bien, mira cómo salió. Porque no hay recetas. Ese es el problema. No Bueno, hay ese es un recetas. buen punto, ¿eh? Porque este chico, hay una cantidad de cosas, el entorno, la historia en el colegio, pero también las características propias de cómo lee la actitud del otro. Este chico no soporta ser rechazado. No cualquiera da 7 puñaladas. No cualquiera hace eso. Ajá, no hay receta, ¿no? No hay receta. Ahí me gustaría profundizar, porque bueno, Ojalá hubiera. ajá, Ojalá. ahí está. Bueno, yo no soy padre, pero ¿qué se tiene que tener en cuenta al momento de una crianza sana, por decirlo de alguna Voy manera? a contar una anécdota que A contó Tute, que me pareció fantástico, que la Sí. escuché en Buenos Aires en un congreso, que lo invitaron a Tute. Tute es un dibujante Sí, argentino, claro. muy interesante, que su padre era Caloi, Sí. nada menos. Entonces él hace un libro homenaje a su padre cuando muere. Entonces cuenta una escena. El padre había hecho a Clemente, entonces él vivió de niño toda la locura de Clemente, ¿no? Muñequitos, dibujos, cosas, toda una locura. Y él dibujaba, y él quería ser dibujante. Cuando tiene unos 14, 15 años, le hace una pregunta al padre, como cualquiera de nosotros le puede hacer, y le dice, papá, ¿cómo me ves a mí de grande? Y el padre, inocentemente, le dice, como diseñador gráfico. Y él hace el dibujito donde él, lo que muestra en el dibujo es una puñalada del padre en el corazón y él que cae medio muerto. Tremendo. Es tremendo. Y él le dice al padre, y bueno. Y él efectivamente se pone a aprender diseño gráfico y después termina siendo dibujante, muy famoso, a la altura del padre. El padre escribe, dibuja en el Clarín, él dibuja en La Nación. Entonces un día él, envalentonado, ya grande, le dice al padre, ¿vos te acordás, papá? Aquella vez cuando yo tenía 15 años que te dije... ¿Sabes lo que le dice el padre? No me acuerdo. ¿Entendés el efecto que tiene algo mínimo, insignificante en un sujeto? Entonces no hay receta. Eso te demuestra que no hay receta. Uno puede mirar para un costado y eso tener efecto en el hijo. Bueno, esta serie creo que lo refleja bastante bien, Por eso supuesto. de que no hay receta. Le aclaramos a la gente, Jorge, es una serie dura. Muy dura. Es muy dura. Muy dura. Yo creo que vale la pena ver, pero sí vale esa advertencia de que, bueno, se van a encontrar con situaciones que nos van a interpelar a todos. Por supuesto. Pero que además hay bueno, algunos elementos a tener en cuenta. ¿Vos le recomendás que la vean, por ejemplo, adolescentes? Yo creo que los colegios, los liceos las tendrían que ver y analizarlas. ¿Ah, sí? Sí. Que puedan hablar. Porque lo que aparece es el silencio. Nadie habla. Nadie puede poner en palabras. Lo peor que puede pasar a un sujeto es que no hable. Que no trate de ordenar lo que le pasa. Tratar de pensarlo. No hay un otro. Nadie quiere escuchar. Lo que pasa en el segundo capítulo, que es agobiante, que uno quiere salir corriendo como los policías de ese lugar, es que las palabras no tienen eco ahí. Nadie habla. Se ríen, bromean, nadie da pelota, nadie le interesa, nadie atiende. Entonces me parece que estaría muy bueno que los colegios se tomen el trabajo de ver de repente el segundo capítulo. El del colegio, El el del del colegio mismo, digamos. Y poner en juego estas cosas, el sufrimiento, el maltrato entre ellos, la falta de respeto, que se pueda hablar, que alguien, viste, pueda empezar a poner en palabras, porque esas cosas son los que llevan al acto. Ajá. O sea, el silencio... Hay dos formas de locura. Está la locura del que habla y trata de contar y explicar lo que le pasa muy locamente en el delirio, y está el que explota en un acto salvaje que es silencioso. Entonces, tratemos de poner en palabras algunas cosas. Bueno, estamos hablando de la serie Netflix, la serie Adolescencia, perdón, que se puede ver en Netflix. Son 4 capítulos de 1 hora aproximadamente. Y está bueno ese apunte que decís, ¿no? Que pueda generar como intercambio entre docentes, aquellas personas que están vinculadas a la educación. ¿Qué aporta la psicología? ¿Qué puede aportar la psicología en una situación como esta, en un caso como este, por ejemplo? No sé si la psicología, sino el psicoanálisis, que es por lo menos lo que yo incursiono. El valor de la singularidad. Yo creo que esta historia tan terrible que aparece en esta serie, tan creíble además y tan descarnada, lo que habla es de un sujeto que en realidad no pudo tratar de ver qué le pasaba y llegó a un punto donde la única forma, frente al rechazo del otro, fue el ataque feroz y mortífero. Entonces, qué importante que es que un sujeto pueda hablar de su historia y tratar de entenderla. Porque en la medida que la entiende se puede correr de lugares muy terribles. Ajá. Jorge, siempre es un gusto recibirte y charlar contigo y escucharte, sobre todo uno aprende. Gracias por este tiempo, este ratito. Para mí un honor. Bueno, viste que siempre se dice que es importante ponerse en el lugar del otro como para sentir que puede estar pasando. Bueno, después de la pausa me van a instalar un simulador de dolor de ovarios para que yo como varón sienta qué puede sentir una mujer en esa circunstancia. Eso va a venir después de la pausa. Dale, gracias. Ya seguimos en Mala Hora aquí en la Montaña Televisiva.